Vamos a iniciar nuestra conversación de todos los martes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de salud mental del adolescente y del joven. Este tema ha creado o ha saltado a la notoriedad en estos días de pandemia porque, por un lado, los spots que presenta el gobierno se refieren más que nada a las actitudes no adecuadas de los adolescentes y jóvenes que salen a la calle, hacen fiestas, juegan fútbol para disipar sus ansiedades, para expresar su protesta, para manifestar que ellos tienen derecho a vivir. El tema es más complejo si es que se analiza desde un punto de vista social, dado que vivimos en un modelo social de tipo neoliberal en el que, en primer lugar, los que dirigen el gobierno desde el año 1980, 85 y más aún en el 90, han introducido en el Perú un modelo neoliberal que promueve el individualismo, que promueve el egoísmo, que promueve la satisfacción personal, vivir el momento, no pensar en el futuro, sino en el ahora, lo que sucede acá. Y también ha desarrollado la anomia, el a mí qué me importa. Yo lo hago porque si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Que se dice de la base de la corrupción en la que actualmente vivimos. Y precisamente de eso también se trata, ¿no? Porque este modelo neoliberal genera una desigualdad social terrible, enorme. Se dice que Latinoamérica precisamente es uno de los países más desiguales del mundo, y entre ellos está el Perú. En el Perú hay 16 millones de personas de la PEA y de ellos 14 o 12 millones no tienen trabajo fijo, se cachuelean en la calle, son lo que se llaman informales. Y de los 4 millones, solamente 500.000 tienen un sueldo fijo o un sueldo que va de acuerdo al mínimo vital, pero que es ínfimo. Lo curioso es que recientemente llegó De Soto, Hernando De Soto, que tuvo una tremenda discusión con Vargas Llosa. Curioso, ¿no? Ambos neoliberales disputándose entre ellos. Pero bueno, De Soto dijo que el problema no son los informales, no, que a los que se debe de juzgar son a los formales, porque precisamente los formales son los que no crean trabajo, no dan empleo, y eso permite que haya tantos informales. Efectivamente, pero sin embargo, lo curioso es que él fue el que impuso el neoliberalismo en el Perú y luego lo ha ido difundiendo por todo el mundo, ¿no? Él fue el asesor principal de Fujimori, él fue el que lo llevó a la venta de las 264 empresas del Perú y por ello él fue el que
entonces permitió que se haga la Constitución del 90, a propósito, en la que se establece claramente todos los principios básicos del neoliberalismo, que favorece la entrega de todas las riquezas a los privados y que también no busca que haya un Estado lo menos grande posible y que les dé facilidades las más amplias posibles a los empresarios para que acumulen dinero. En ese proceso se han concentrado en la minería, cosa curiosa que De Soto también dice, porque exageran el valor de la minería, y en la agricultura de exportación, lo cual no da trabajo, lo cual genera pobreza, desigualdad, y entonces los jóvenes no encuentran dónde ocuparse. Se sabe que en el Perú, de cada 10 jóvenes que salen de la universidad, de la secundaria, solo 3 ingresan a la universidad o a un instituto. Y hay lo que el INEI dice, ¿no? El Instituto Nacional el Instituto Nacional, ¿no?, dice que en el Perú hay 2 millones de ninis, es decir, gente que ni estudia ni trabaja. Y ellos van de 19 años a 25 años. Y es más, hay 2 millones de niños y adolescentes que venden en las calles para sustentar, ayudar al sustento de la familia, ¿no? Entonces, esta cuestión singular que se da en el Perú tiene que su base en un modelo económico que ha establecido como ley suprema el mercado, se olvida del hombre y sus necesidades y predomina solamente la ley de la oferta y la demanda. Pero a su vez también este modelo domina los medios de comunicación y domina la educación. En los medios de comunicación transmite programas alienantes como Esto es Joven, El Combate, como Esto es Guerra, ¿no? Y no todo lo referente a la farándula y al buen vivir de unos pocos los muestra a los chicos de estos programas como grandes emprendedores que tienen negocios, que ganan buen sueldo, que son regios, que viven, ¿no?, acumulando dinero, que tienen tiendas, ¿no?, y les dan también programas en la televisión. Son símbolos de los jóvenes y de los adolescentes en el país, ¿no? Y aparte de esto, también dominan la educación, una educación que está orientada a servir al modelo económico, creando lógicamente profesionales que sirvan a las empresas, pero que lógicamente no forman para la vida, no preparan al individuo como ser humano, sino lo orientan hacia el tener, no al ser, al tener, al gozar, ¿no? Y lamentablemente no tienen pues un plan de vida para las personas, para el ser humano, menos para la sociedad, ¿no? Y en ese contexto tenemos, ¿no?, una tremenda corrupción desde hace 30 años que se ha olvidado de gobernar para la mayoría y más bien se ha dedicado a robar. Según Defensoría del Pueblo, son 12.000 millones anuales que se llevan los corruptos,
pero a todos los niveles de la administración pública y de los gobiernos, desde los municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales y gobierno central, y todos los ministerios. El colmo es que hasta en esta etapa de pandemia, ¿no?, enorme, también se han dedicado a la corrupción. Entonces, en ese contexto, lógicamente, ¿no?, el ejemplo que se da a la juventud, el mensaje que se le da a la juventud, es que goza, vive el momento, diviértete, olvídate del futuro, vive el presente. Y además, como si no fuera suficiente, dentro de los mismos partidos políticos se han formado bandas criminales. O sea, la dirigencia ya no analiza la realidad del país, ya no desarrolla proyectos de nación, no, sino cómo robar, cómo agenciarse de más recursos para unos pocos, para un grupo, como el caso del club de los constructores o no, la banda de los cuellos blancos y todo este grupo, ¿no?, dedicado específicamente a acumular riqueza. Y lo más grave del caso es que toda esta gente gana bien porque vive del erario nacional, y si son burócratas en los ministerios tienen los mejores sueldos, ¿no? Y han establecido más bien niveles laborales increíbles, ¿no? El individuo, el trabajador de nivel cero, el CAS, el contratado por meses, en fin. No hay planificación, no hay organización de la sociedad en función del ser humano. En concreto, de acuerdo a nuestro punto de vista, no hay salud mental. Y no es casual que la Organización Mundial de la Salud haya declarado desde el año 90, ¿no?, que la salud mental está en condiciones de epidemia. Entonces, en la epidemia se ha desnudado esta estructura social maquillada, manejada con la posverdad a través de los medios de comunicación, y que muestra realmente enormes carencias y básicamente falta de satisfacción a las necesidades, ¿no?, de la población. No hay salud, no hay educación, no hay vivienda y no hay trabajo, ¿no? Y aparece la pandemia, que justamente viene de fuera y justamente traída por gente que tiene recursos, que tiene dinero, porque la traen de Europa, la traen de Asia, después de grandes paseos y diversiones, ¿no?, de ocios extravagantes, y la difunden en el país a través de sus trabajadores domésticos que llevan este problema a sus casas, a sus domicilios en los conos de Lima, y luego se va difundiendo por los mercados, por las plazas públicas, en los ómnibus, en las colas de los paraderos. Y entonces se crea una situación de crisis espantosa en el país, que termina haciendo que nuestro país sea el primer país en el mundo en mortandad, ¿no? Y frente a ello se establece pues todo un plan de trabajo para controlar esta pandemia, y se hace ya desde hace 6 meses encierros y toques de queda, pero
el gobierno entra en desesperación porque no baja la curva, no aparece la meseta, y comienza entonces a buscar culpables y responsables, y lógicamente, como dice un antropólogo, ¿no? Los ricos son pocos, y lo que hacen como diversión, como escándalo, no se ve, ¿no? Los pobres son muchos más, y siendo muchos más, lógicamente es notoria, ¿no?, su conducta en la calle. Pero ¿en base a qué? A la formación que se ha dado a la sociedad en el colegio. Como dice Pedro Ortiz, ¿no?, el desarrollo del hombre tiene como clave la información social. Y como el modelo neoliberal domina los medios de comunicación, estos saturan toda la estructura cerebral con información negativa, con información de tipo, ¿no?, alienante. Y los jóvenes y los adolescentes salen pues a romper normas, a romper, ¿no?, directivas, a desafiar a la autoridad, y caen en una serie de conductas inadecuadas. Pero porque no tienen un norte, porque no tienen un propósito, porque viven en un estado de incertidumbre, de inseguridad. Si no hay trabajo para que sustenten su economía y para que satisfagan sus necesidades, entonces buscan no confundirse, buscan satisfacer sus necesidades y sobre todo aplacar sus angustias, sus temores en fiestas, en consumo de droga, en consumo de alcohol. Pero ese alcohol que se consume a través de las cervezas es lógicamente el mayor negocio de las empresas que auspician a los partidos de fútbol, a los grupos, ¿no?, más importantes del deporte nacional. Entonces, estamos en una situación muy seria, y de esa perspectiva el adolescente y el joven se encuentra encerrado, amarrado, sin futuro, y su desarrollo es cada vez más negativo. Se enfrentan a una situación caótica, desorganizada, a una falta de estructura social que les permita ascender y lograr bajo sus méritos, ¿no?, conseguir los recursos para alcanzar metas de prosperidad, de ganancia, ¿no? Se habla de meritocracia, pero la meritocracia en nuestro medio es a dedo, es bajo el amiguismo, ¿no? En ese sentido, se nos impone pues normas, decretos, y hoy hay hasta desesperación de parte del gobierno porque se les escapa de las manos esta situación, que no tiene límites, ¿no? Y la misma derecha empresarial reclama que se abran los negocios porque están perdiendo plata, porque no hay mercado, y porque, bueno, pues entonces sus sueños de riqueza no se están evaporando. Entonces el adolescente, como su nombre lo dice, adolescere, es un personaje entre el niño y el joven que no está totalmente formado, no está totalmente estructurado, ni en lo físico ni en lo mental. Y en el análisis de su desarrollo se habla de dos etapas: una primera etapa de la pubertad y una segunda etapa de la propiamente adolescencia. La pubertad tiene que ver con cambios físicos y especialmente hormonales
y afecta mayormente a las mujeres, ¿no? Porque por eso ellas se desarrollan más rápidamente. Y entonces su desarrollo de pubertad comienza a los 10 años, 11 años, y en cambio en el varón a los 12, 13 años. Entonces la adolescencia en general va de los 10 en la mujer hasta los 19, 18 años, y en el varón de los 12, 13 hasta también 18, 20 años. Ahora, para analizar la temática de la adolescencia, se habla del triángulo de las contradicciones. Imaginemos un triángulo. En la parte superior se refiere a las contradicciones físicas, el ángulo superior. El ángulo izquierdo a las contradicciones endocrinas, hormonales, y el ángulo derecho a las contradicciones psicológicas. En el aspecto de las contradicciones físicas significa que el desarrollo del adolescente es dinámico, muy rápido, muy descoordinado, porque si se observa a un adolescente se le nota disarmónico, le crece más la cabeza, le crecen más los brazos, ¿no? Como una especie de dirección natural en el sentido de darle espacio al cerebro y también a las manos, que son las que elaboran los productos, manipulan los objetos, cuya información va a ir a acumularse en las neuronas, en las estructuras cerebrales. Pero viendo un adolescente se ve pues no un individuo no un poco irregular en su cuerpo, en su físico, no resaltan algunos aspectos de su cara, y a veces eso es objeto de burla, es objeto de mofa o de apodos, ¿no? Que generen en el adolescente sentimientos de minusvalía, ¿no? Entonces, el adolescente también es un poco descoordinado en sus actividades, se queja de dolores físicos porque sus músculos todavía no están muy bien desarrollados, entonces no puede hacer, digamos, ejercicios muy fuertes, tampoco tiene mucha fuerza, no puede cargar mucho peso, pero el adulto se burla de él, lo castiga, lo maltrata oralmente porque le dice cómo es posible, si comes bien, te doy de todo, no puedes hacer esto, eres medio haragán. En los colegios le ponen mala nota porque no hace todos los ejercicios que muestra en educación física el profesor. O sea, el adulto se ha olvidado de que ha sido también adolescente y que ha pasado por esas dificultades que son propias. Hay dolores internos propios del agrandamiento de los órganos, el mismo corazón se estira, se agranda y produce dolor. No le creen al adolescente de que tenga dolor en el pecho, no. Lo mandan a hacer tareas que están más allá de sus posibilidades físicas, y todo eso lleva pues a un sentimiento de rebeldía, de cólera, de rechazo al adulto, que lo único que hace es ordenar, mandar. El adulto se olvida de que las órdenes y la disciplina son para los cuarteles, para las organizaciones jerarquizadas. Si has decidido ser policía, bueno, vas a tener que obedecer, pues igual si vas al ejército, en cualquiera de sus ramas, o también si vas a un convento. No, pero en la casa no, la relación tiene que ser horizontal, solidaria, basada en el amor, en el apoyo. Al niño como al adolescente no se le da órdenes, se le sugiere, no, sería bueno que hagas esto, mira mi amor, ya está tu comida, me parece que sería conveniente que te cambies de ropa, creo que ya es hora de que estudies. Ya el adolescente tiene que tomar sus iniciativas, entonces no hay que estar detrás de él mandándolo,
porque vamos a generar en él inseguridad. Claro, el problema es que en el colegio no se nos da un plan de, no se ha dado un plan de vida, entonces no está estructurados tres elementos básicos: el medio social, el tiempo y las actividades. Y entonces hay un desorden en lo que es la vida diaria. Los horarios están trastocados, se duerme poco y se pasa más tiempo sin hacer nada útil, nada importante, porque no hay organización hacia una formación integral del ser humano. El colegio mismo no prepara en estos aspectos que debe ser lo principal, un plan de vida. Ahora, en el triángulo izquierdo hormonal, las hormonas inician un desarrollo precoz de las mujeres, forman sus estructuras físicas que establecen diferencias con los varones, y los varones también se enfrentan el tema de la polución nocturna, y entonces hay elementos de disconfort, de fastidio, de incomodidad, de temor, ¿no? Y el adulto no es capaz de explicar que eso es pasajero, o que eso es natural, que eso es normal, y que es parte del desarrollo humano de la persona. Por el otro lado, en el ángulo de derecho, el aspecto psicológico está en un proceso de desarrollo. En el colegio no se establece claramente cuáles son las tres estructuras del cerebro, ¿no? Es decir, el afecto, el intelecto, ¿no? Y el carácter. Es decir, el afecto forma el temperamento, el intelecto se forma por la cognición y el carácter se forma por los valores. Pero no hay esa orientación en el colegio. No, eso lleva a la formación de la personalidad, que es la estructura fundamental que se va a formar desde la niñez hasta la adolescencia. El adolescente forma ya su personalidad. Por eso cuando se habla de adolecer, es adolecer de conciencia y personalidad y un desarrollo físico integral. La conciencia está formada por toda la información social que va aprendiendo el adolescente desde que nace, la niñez. Entonces todos esos años sucesivos del colegio, son 14 años, pero solamente se da pues conocimiento académico. Entonces la conciencia está ubicada en la corteza cerebral, el neocórtex cerebral, donde se guarda en el subconsciente toda la codificación de información social que se ha convertido en información psíquica consciente, ¿no? Y todo este conjunto de información va a formar la personalidad. La personalidad tiene 3 columnas: temperamento, intelecto y carácter. Precisamente en la adolescencia se forma. Pero al niño hay que darle mucho afecto, en la infancia, mucho afecto. En la niñez se desarrolla la cognición, el niño toca, huele, ve, está en permanente contacto con las cosas y las personas para aprender. Y también va desarrollando necesidades. El adulto le va proponiendo qué se debe comer, cómo se debe vestir, cómo se debe desenvolver diariamente, sus horarios, y eso son necesidades que se forman en motivaciones y terminan pues en valores, ¿no? Ya en la adolescencia propiamente se desarrollan los valores, porque el adolescente 12, 13 años sale a la calle y ve cómo se desenvuelve la gente, qué hace, cómo se comporta, ¿no? Cómo es, ¿no?, su desarrollo social, su interacción con los demás, ¿no? Entonces tenemos un adolescente que se desarrolla en una sociedad desorganizada, donde no hay planificación,
y no hay una información de salud mental. Se ignora la salud mental. No se dice, como lo señala Pedro Ortiz, que el cerebro tiene capacidad para recibir más y mejor información. Pero esa mejor información, esa información de calidad, no se le enseña. No se le ha propuesto un plan de vida que nosotros lo planificamos en un árbol. El árbol de la vida, la raíz es el sueño, el tronco son las actividades principales, el niño juega, el adolescente, el joven estudia, el adulto trabaja. Y las ramas ya son higiene mental, deporte, cultura, recreación, relaciones sociales, relaciones afectivas, relaciones familiares. Todo bajo un horario, 8 horas de sueño para el adulto y el joven, 8 horas de estudio para adulto y el adolescente y de trabajo para el adulto, ¿no? Y 8 horas de actividades de higiene mental. Ya todo tiene que estar en orden. Somos parte del universo y el universo está organizado, tiene un orden, ¿no? Y el ser humano tiene que estar también organizado, tener un orden, llevar, ¿no?, una secuencia adecuada de 3 elementos, repetimos. El medio social, o sea, todo lo que rodea al ser humano. Entonces, un adolescente no puede ir a cualquier sitio. Ellos suelen decir, ¿a dónde vas, hijo? Ah, no, ya vengo, mamá, voy por ahí con mis amigos, pero ten cuidado que hay problemas. No, no pasa nada, dice el adolescente. No pasa nada, es la expresión común, ¿no? Lo que pasa es el tiempo, se deja pasar el tiempo, cuando realmente el tiempo no se debe dejar pasar, se debe saber usar, ¿no? En el medio social hay información, entonces hay que escoger el lugar a donde voy, porque la información que voy a recibir es buena o es mala. Por eso las fiestas que vemos hoy en la pandemia son malas. Hay licor, hay droga. Entonces el adolescente tiene que estar formado para saber a dónde debe ir, a dónde no debe de ir. Pero eso no se preocupa el colegio. No le orientan en ese sentido, ¿no? Entonces el adolescente sufre de una carencia tremenda del desconocimiento de a dónde va, cuál es su futuro. En pleno siglo XXI, lo hemos dicho y lo repetimos, no se enseña sobre el cerebro, sobre lo psicológico y sobre la personalidad. Los 3 elementos esenciales del ser humano. Y entonces tenemos que la orientación está dedicada más a la parte intelectual, pero resulta que no han analizado los profesores que los mejores alumnos primero son a los que les hacen más bullying y en segundo lugar son los que tienen las personalidades más inadecuadas. ¿Por qué? Porque les falta calle, porque no tienen experiencia social de relacionarse en el mundo de afuera, están más centrados en la lectura. Si analizamos su árbol de la vida, duermen poco, porque tienen que estudiar, hacer sus tareas, para sacar buena nota. El tronco es su actividad principal, la han alargado demasiado, de tal manera que las ramas ya son escasas, ¿no? Porque no se divierten, no hacen deporte, no tienen cultura, solamente estudian lo que académicamente les dan en el colegio. Ellos son los que más expuestos están a sufrir problemas de enfermedades mentales. Se ignora que justamente los problemas psiquiátricos más graves aparecen durante la adolescencia. La esquizofrenia paranoide tiene una etapa prepsicótica y psicótica propiamente dicha. La prepsicótica comienza de los 13, 14 años, ¿no? Y la psicótica ya después de los 17, 18 años. Los trastornos bipolares, las manías, también comienzan tempranamente en la adolescencia. Y la neurosis, especialmente obsesiva compulsiva, porque los están enviando a estudiar
y solamente a tener, ¿no?, información académica, pero no de la vida. Entonces, ese mejor estudiante, ese excelente académico, ese alumno que es trome en matemáticas, número 1 en ciencias, cuando entra a la universidad fracasa. ¿Por qué razón? Porque no sabe relacionarse, no sabe convivir socialmente con las personas de su edad, de su entorno, ¿no? Y entra en conflictos que, ¿no? Los esquizofrénicos, los trastornos bipolares, los obsesivos son las personas más inteligentes. Cualquier especialista en la psiquiatría y en la psicología sabe que la inteligencia, la capacidad intelectual de estos trastornos es muy alto. Puede estar interferido por el trastorno, pero su rendimiento académico es muy grande. No puede ser, es injusto. ¿Pero por qué? Porque no se trabajó su personalidad, porque no se organizó una educación desarrollante en la que, así como se le da conocimientos académicos que nadie está desechando, también se le debe dar, ¿no?, información para la vida. Como dice Pedro Ortiz, el cognitivismo cree que el afecto y los valores no se aprenden, ¿no?, y no se codifican en el cerebro. Hemos escuchado en Canal 4 un tal Miguel Figueroa, que es experto en conductas primitivas. Ahí está, en Canal 4 a las 10 de la mañana, ¿no?, participa en un programa de la hija de Gisela, en el que da orientaciones de tipo puramente biologista. Por ejemplo, él dice que la dopamina, ¿no?, hace torpe al individuo porque por su nombre lo dice dopa. Como dopa, entonces lo hace terco, lo hace cerrado, lo hace inadecuado. Después se habla de que tenemos el animal más primitivo dentro de nosotros, que es el que produce violencia y es el causante justamente de los feminicidios. Entonces para él, el hombre es simplemente un animal de repente racional, ¿no?, con más neuronas que cualquier otro animal, pero no le da importancia al rol social, ni el aprendizaje, ni el conocimiento de la vida. O sea, ignora lo que es preparación en salud mental, ¿no? Pero ahí tiene un enorme espacio de casi 2 horas en la televisión, divulgando conocimientos que no tienen ninguna base científica, pero que son aplaudidos y festejados por los conductores que lógicamente tienen un nivel pobrísimo, pero ganan bien. Pero son exitosos económicamente. A ellos no les importa lo que están difundiendo, a ellos no les importa lo que los demás están aprendiendo, entre comillas. Ahí está. Esa es la manera como, ¿no?, dañan a la juventud, a los adolescentes. Y igual los otros programas, ¿no? Igual los otros programas que se difunden diariamente, ¿no? Y no es que las chicas o muchachos que dirigen eso sean malos o tengan malintencionados, no, sino que ellos ignoran la importancia que puede tener la información que están dando, simplemente la repiten. Y como dicen en el teleprompter, tienen todo lo que tienen que decir y punto. Y el Ministerio de Educación feliz y contento. No dice nada, ni protesta, ni observa. No, es que existe la libre empresa, es que existe la libertad para decir lo que sea. Claro, y después se quejan de los jóvenes, y después los quieren meter presos, y después ocasionan muertes en avalanchas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren reprimirlos, porque se comportan mal. Es que justamente los peores alumnos, los que no aprenden, ¿no?, los que no reciben información de calidad, se van pues justamente al consumo de droga, al consumo de alcohol, ¿no?, a la delincuencia, a las infracciones y hasta al sicariato.
lamentablemente en esas condiciones se está desarrollando nuestra sociedad, ¿no? Ahora, la juventud, que es la continuidad de la adolescencia, ya tenemos un individuo física y psíquicamente formado, por lo menos debe ser así, ¿no? Pero eso ya depende de la sociedad nuevamente donde estamos viviendo, porque ya el joven debe tener, ¿no?, una estructura psicológica desarrollada, la personalidad se afirma, se consolida en la juventud, el joven ya sabe cuál es, ¿no?, su rol en la sociedad, es aceptado por el adulto, tiene un sitio social y va a aprender en la universidad un oficio, una profesión, para formar luego una familia y ser, ¿no?, sustento de la sociedad, como se dice, ¿no? La personalidad sigue cambiando en función del nivel de información que va a recibir ese joven. Ahí está el problema. El joven tiene que tener conciencia de la sociedad donde está viviendo. Porque precisamente las empresas, ¿no?, lo buscan, el marketing lo buscan a él para que consuma. ¿Consuma qué? Cigarrillos, licor, moda, zapatillas, ropa, ¿no?, de marca, ¿no?, videos, juegos, ¿no?, el chateo, ¿no?, el TikTok, en fin. O sea, toda una, ¿no?, empresa, un merchandise, un marketing orientado a captar adolescentes, jóvenes, ¿no?, sin importar las consecuencias de lo que pueda suceder más adelante. En este siglo XXI estamos encerrados por una partícula viva, ¿no?, que nos está destruyendo, y por ignorancia de salud mental, que no permite organizarse como ser humano y desarrollarse como persona. Somos seres sociales, no somos seres animales. La corteza cerebral está formada para 3 elementos informacionales importantes: el afecto, el intelecto y el carácter. El afecto, el intelecto y los valores. Que existe una paleocórtex cerebral donde hay información inconsciente, también afectiva y también cognitiva, pero no tiene nada que ver con rezagos animales. No. Lo que se hace mal es porque se aprende mal. Las reacciones violentas, la agresividad, los consumos de drogas, vienen del aprendizaje social, no de la estructura animal que debemos de tener según algunos. De eso no se trata. Ahora, por otro lado, el joven en ese sentido debe organizarse, primero cuidando su árbol de la vida, lógicamente. Por eso debe de cuidar 10 puntos centrales que llamamos el decálogo de la juventud. En primer lugar, ¿no?, cuidar su árbol de la vida. Primero, en realidad, primero es saber que la juventud no es eterna, es pasajera, ¿no? Y se debe, en segundo lugar, cuidar el árbol de la vida para programar bien lo que tienen que hacer. En tercer lugar, prepararse justamente para el futuro. Sale del colegio y tiene 5 años, 6 años, 8 años para llegar a tener algún, ¿no?, éxito profesional y de esa manera poder continuar sus planes de vida. En cuarto lugar, debe de no dejarse alienar, o sea, no dejarse que lo convenzan a través de la televisión del consumo de sustancias tóxicas, negativas. Debe entender que el cerebro es una estructura tan delicada que si no se le cuida, termina él siendo, ahí sí, un ser biológico. Un ser biológico pierde toda capacidad de aprendizaje. En quinto lugar, no debe dejarse utilizar como un objeto.
¿no? Especialmente en caso de las mujeres a las que las utilizan para la propaganda, para el marketing, para la promoción de productos, ¿no? En sexto lugar, no debe ser individualista. Hay que participar en grupo, hay que interactuar socialmente para aprender cosas de la vida que son importantes. No ser egoísta, compartir, ser solidario, ¿no? Ayudar a los que necesitan de él, ¿no? En octavo lugar, tiene que respetar a la familia, reconocer a la familia, valorar a la familia, ¿no? Y tiene que valorar también a la persona adulta, a la persona mayor, respetarla. Debe saber que la persona mayor es fuente de sabiduría. Sábato, el escritor argentino, dice: el hombre occidental no tiene amor a la sabiduría porque no respeta a la persona adulta. La trata mal, la ignora, la rechaza. Y finalmente debe organizar su escala de valores. El desarrollo del ser humano es diferente al del animal. La personalidad se forma porque desde niño el adulto en el ambiente familiar le va creando necesidades sociales. Esas necesidades sociales de comer lo que corresponde para su desarrollo, el bañarse, el vestirse, el respetar al adulto, el ser responsable, todo eso se le va inculcando y entonces se forman motivos para vivir y sobre esa base se crean nuevas necesidades y estos se convierten en valores de la vida. Existe una secuencia entre actividad, necesidad, actividad, necesidad. La actividad se va haciendo de mayor calidad en la medida en que las necesidades son cada vez más altas, más de mayor valor. Entonces, el joven tiene que ya tener conciencia de que lo que sucede en el medio social lo va a influir enormemente, que no es su desarrollo espontáneo, natural, por la edad, no, sino que la sociedad donde vive, el medio donde se desenvuelve, lo va a marcar y lo va a definir. Lamentablemente, como volvemos a repetir, el modelo neoliberal presenta pues un ambiente social bastante negativo y ha generado una pandemia de tipo de salud mental y también una pandemia de tipo viral. La pandemia de salud mental no ha sido adecuadamente tratada. Los criterios que ha dado la OMS para enfrentar este deterioro humano gradual progresivo no ha sido acatado. No se ha hecho nada en el Perú. Y si se ha hecho una ley de salud mental, pero orientada a la enfermedad mental, pero no al desarrollo humano. Ni siquiera han leído al gran maestro pionero de la salud mental, Javier Mariátegui, que dice: la salud mental es la posibilidad de optimizar al hombre como sujeto histórico. Es más, los expertos en salud mental que se reunieron en Caracas en el año 90 para ver la realidad de la salud mental en Latinoamérica y el Caribe, dijeron que la vida mental o la salud mental es lo que de la manera más exquisita expresa lo humano. Pero nosotros sostenemos que la salud mental es un conocimiento para la vida. Hemos desarrollado una teoría de la salud mental que es un conjunto de conocimientos que parten de un plan de vida, como el árbol de la vida,
del conocimiento sobre el cerebro, sobre lo psicológico, sobre la personalidad, y avanzan hacia el conocimiento de la formación de pareja, de la formación de familia, y luego de la salud mental de la madre, la salud mental del niño, y posteriormente la salud mental del adolescente y del joven que hoy estamos tratando, y también de la mujer, y también del varón adulto y de la tercera edad, y por último de las enfermedades mentales. Entonces es un conocimiento para la vida, es una preparación para el desarrollo humano integral. Lo académico puro no puede formar integralmente al ser humano. Y es por eso que repetimos, que lamentamos y demandamos que se contraten psicólogos en los colegios y que se hagan departamentos psicopedagógicos en los colegios, porque la formación tiene que ser psicopedagógica, no puramente académica. Y la adolescencia que estamos tratando es una etapa fundamental, pero parte de la infancia continúa con la niñez, ¿no? Y termina en la adolescencia en el sentido de que allí se termina de estructurar, ¿no?, la categoría psicológica más importante del ser humano, que es la personalidad. Lógicamente esta va a continuar desarrollándose en la juventud, en la edad adulta y hasta la tercera edad, pero sus bases fundamentales, ¿no?, se han estructurado en la adolescencia. Sin embargo, la adolescencia, como digo, se desconoce, se ignora en cuanto a sus procesos esenciales de desarrollo. 3 elementos fundamentales tienen que ver con el desarrollo del hombre: la sociedad, la conciencia y la personalidad. Si ignoramos, ¿no?, estos 3 elementos, estamos perdiendo. Y la clave, vuelvo a repetir, de ese desarrollo del hombre, como lo propone Pedro Ortiz, es la información social. Y repetimos también que la salud mental es una información, pero información de calidad, que te da estrategias de cómo vivir. Ya estamos viendo una estrategia en la adolescencia, ¿no?, es el triángulo de contradicciones. Una estrategia en la juventud es el decálogo de la juventud. Sobre esa base se desarrolla el ser humano. Y eso es prioritario enseñarlo paralelamente con la información académica. Nadie está en contra de todo el conocimiento humano, pero es que al final la meta del ser humano es el conocimiento y la sabiduría, pues. No el tener, sino el ser. Y sobre esa base, trascender, dejar huella. Muy bien, este es nuestro criterio y nuestra clase. Los esperamos el próximo martes.